Hello, my name is Itzama Peña from IMAC Inglés Total. El día de hoy vamos a revisar el tema de gramática present progressive o presente progresivo. Vamos a ver de qué se trata. El presente progresivo es un tiempo gramatical que utilizamos para convertir nuestros verbos del presente simple a acciones que están ocurriendo en este preciso momento. Mientras que el presente simple es usado para acciones que ocurren de manera permanente o verdades generales, el presente progresivo son acciones ocurriendo en este preciso instante o bien de manera temporal. Vamos a ver la estructura del presente progresivo. Por favor, sigue mi cursor. Para hacer una oración afirmativa en presente progresivo necesitamos primero el subject o sujeto, verb be. El verbo be va a ser el auxiliar en este tiempo. Verb, el verbo principal, la acción. ing, al verbo vamos a agregar la terminación ing. Esto sería el equivalente a lo que en español es el ando y endo del presente progresivo. Seguido de un complemento, complement. Subject, verb be, verb plus ing, complement. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero tenemos I am working. Identificamos el sujeto I, el verbo be am, el verbo principal work con terminación ing. I am working, que significa yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando en este momento. Un segundo ejemplo tenemos Peter is doing his homework. Sujeto, Peter, verbo be is, verbo principal do con ing doing y el complemento his homework, que se traduce como Peter está haciendo su tarea y se entiende que es en este momento. Avanzamos un poco para ver algunos otros ejemplos. Tenemos she's living in Montreal. She's living in Montreal. Subject she, verb be is. En este momento encontramos la contracción que también es posible. She's, she's. El verbo principal es live, con ing, living in Montreal, que se traduce como ella está viviendo en Montreal. Y por último, they're taking an English class. El sujeto they, el verbo be, are, en forma contraída, they're, el verbo take, con ing, taking, y el complemento an English class, que se traduce como ellos están tomando una clase de inglés. Vamos a nuestro pizarrón para hacer algunos ejemplos. Bien. Comentábamos que el tema principal es present progressive. Present progressive o presente progresivo. Recordemos la regla. Nuestro primer elemento es el subject, seguido de el auxiliar be, el verbo principal, con la terminación ing, y en su caso un complemento. Bien, ahora pensemos en un ejemplo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? En mi caso, yo estoy enseñando gramática. Vamos a escribir ese ejemplo. El sujeto I,
el verbo be, am. Mi verbo principal, teach, con ing, teaching. Y el complemento, grammar. I am teaching grammar. Recordemos que podemos utilizar la contracción de I am y podemos decir I'm teaching grammar, lo que se traduce como yo estoy enseñando gramática. Hagamos un segundo ejemplo. Pensemos en mi hermano. Mi hermano está desayunando. Mi hermano está desayunando en este momento. El sujeto, my brother. Verbo be is desayunar, have, breakfast. Tenemos el verbo have con ing. Aquí pasa algo interesante. Cuando el verbo termina en la letra E, como es el caso de have o live, la E desaparece y agregamos ing. Otra vez, la E desaparece y agregamos ing. My brother is having breakfast. Que traducimos como mi hermano está desayunando. My brother is having breakfast. Mi hermano está desayunando. Regresemos a nuestra presentación. Bien. Tenemos la posibilidad de elaborar preguntas en presente progresivo, siguiendo la siguiente estructura. Para preguntas de sí o no, invertimos el orden del sujeto y el verbo be, de manera que en lugar de empezar con el sujeto, comenzamos con el verbo be. Primero el verbo be, seguido del sujeto, luego el verbo principal, con terminación ing, y si lo hubiera, algún complemento. Muy importante no olvidar el signo de interrogación al final. Verb be plus subject plus verb with ing, maybe complement, and question mark. Tenemos un par de ejemplos. Are you eating? Are you eating? Verbo be are, sujeto you, verbo principal eat, con ing, eating. ¿Estás comiendo? Esta es una pregunta de sí o no que admite dos respuestas. La afirmativa, yes I am. Usamos la palabra afirmativa yes, el sujeto que contesta y el auxiliar, el verbo be. Yes I am, sí, sí estoy comiendo. O en el caso negativo, no, I'm not. No, no estoy comiendo. Yes I am, no I'm not. Es importante recordar que en respuestas cortas afirmativas no usamos contracciones, de modo que no es posible decir yes I'm, únicamente yes I am. Pero en respuestas cortas negativas sí es posible utilizar contracciones. Tenemos otros dos ejemplos aquí abajo. Un ejemplo. Is she cooking? Is she cooking? Verbo be is, sujeto she, verbo principal cook, con ing. Is she cooking? Y contestamos, yes, she is. Yes, she is. En español, ¿está ella cocinando? Sí, sí está cocinando. Vamos a hacer un ejemplo más nosotros. Damos questions. Te pregunto a ti, ¿estás poniendo atención? Comenzamos con el verbo be. Are. Sujeto, you. Poner atención en inglés es pay attention.
Tomamos el verbo principal, pay, con ing, paying attention. Are you paying attention? La traducimos como ¿estás poniendo atención? Y puedes responderme de dos maneras. Si sí estás poniendo atención, dirías yes, I am. Sí, sí estoy poniendo atención. En el caso negativo, responderías no, I am not. Recuerda que en negativo es posible utilizar contracción. Puedes contestar no, I'm not. No, no estoy poniendo atención. Recuerda que en las preguntas, en las preguntas y también en afirmativo o negativo, dependiendo del sujeto, la forma del verbo be va a cambiar. En el caso de you, en el caso de we, en el caso de they, siempre va a ser are. Pero si, por ejemplo, tenemos una pregunta con he, tenemos que cambiar el verbo be a is. Is he paying attention? ¿Está él poniendo atención? Y la respuesta evidentemente también será diferente. Ya no hablamos de I, no hablamos de me, hablamos de yes, he is. Sí, sí está poniendo atención. O en negativo, no, he is not. O en forma contraída, no, he isn't. No, no está poniendo atención. Is he paying attention? Yes, he is. No, he isn't. Are you paying attention? Bien, vamos al siguiente punto. También podemos hacer oraciones negativas con el verbo be. Podemos hablar de las cosas que no estamos haciendo en este momento, siguiendo esta estructura. La regla es la misma a la del caso afirmativo. Siempre comenzamos con el sujeto seguido del auxiliar be. La particularidad es que vamos a hacer el verbo be negativo utilizando la palabra not. Después, el verbo principal termina en el ing y si lo hubiera, un complemento. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos I am not making a sandwich. Sujeto I, verbo be am, en negativo not, verbo principal make, que termina en e, eliminamos la e, tenemos ing y el complemento a sandwich. I am not making a sandwich. Se traduce como yo no estoy haciendo un sándwich. Siguiente ejemplo, Mary is not living in Mexico City. Sujeto Mary, verbo be is, en negativo is not. El verbo live, con ing, living, complemento in Mexico City. Mary is not living in Mexico City. Se traduce como Mary no está viviendo en la Ciudad de México. Igual que con la forma afirmativa, es posible utilizar contracciones. Por ejemplo, podemos decir we are not talking to them right now o contraer, juntar are y not en aren't. We aren't talking to them right now. Sujeto we, verbo be are, palabra negativa not, en contracción aren't. Talking, el verbo con ing, to them right now, que se traduce como nosotros no estamos hablando con ellos ahora mismo. Siguiente ejemplo, she isn't doing her exercises. Subject, she, verb be is, negative, not, contraction, isn't, main verb, verbo principal,
do with ing con ing, doing. Complemento her exercises. She isn't doing her exercises. Se traduce como ella no está haciendo sus ejercicios. Regresemos a nuestro pizarrón. Voy a poner aquí a un lado la forma negativa. Y pensemos ahora en las cosas que no estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, yo no estoy tomando café. No estoy bebiendo café. Comenzamos con el sujeto I, verbo be am, palabra negativa not, verbo principal drink, con ing, drinking, y mi complemento café, en inglés coffee. I am not drinking coffee, o la contracción I'm not drinking coffee, que se traduce como yo no estoy tomando café. Yo no estoy tomando café. Pensemos en otro ejemplo. En este momento mi mamá no se está bañando, no está tomando un baño. Comienzo con el sujeto my mother, verbo be, is, palabra negativa not, y tomar un baño o bañarse en inglés, take a shower. Recuerden lo que dijimos de verbos que terminan en la letra E. Desaparece la letra E y agregamos ing. My mother is not taking a shower. Podemos usar la contracción. My mother isn't taking a shower. Mi mamá no se está bañando. Bien. Un punto más. Regresemos a la presentación. Vamos a revisar WH question words para formar preguntas de información. Preguntas de información. Comenzamos con la palabra de pregunta. Por ejemplo, what. La tenemos aquí. What. El verbo be. El sujeto. El verbo principal con ing. Y si lo hubiera un complemento y el signo de interrogación al final. Recordemos que las palabras de preguntas de información son de diferentes tipos. Por ejemplo, where are you working? Palabra de pregunta where, ¿dónde? Where. Verbo be are, sujeto you, verbo principal work, en terminación ing. Where are you working? Se traduce como ¿dónde estás trabajando? What is she doing? Pregunta what, palabra de pregunta what, verbo be is, sujeto she, verbo principal do, terminación ing. What is she doing? Se traduce como ¿qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? Las respuestas a esas preguntas, por supuesto, son oraciones completas. Vamos a hacer un par de ejemplos. Voy a ponerlo en la parte que corresponde a las preguntas. Bien. Hagamos una pregunta. Por ejemplo, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Palabra de pregunta, what. Verbo be are, sujeto you, verbo principal eat, con terminación ing. What are you eating? ¿Qué estás comiendo? Para responder a esta pregunta, tenemos que formular una respuesta completa. Por ejemplo, I'm eating a sandwich. Estoy comiendo un sándwich. Quiero preguntar ahora, ¿dónde está viviendo
Tu familia. ¿Dónde está viviendo tu familia? Palabra de pregunta, where. Verbo be is. Sujeto, your family. El verbo es live. Damos play. Y agregamos ing. Where is your family living? ¿Dónde está viviendo tu familia? Where is your family living? Y podemos contestar, por ejemplo, my family is living in Vancouver. Mi familia está viviendo en Vancouver. Muy bien. Una pequeña nota al margen es lo que nos menciona aquí. Si nuestro verbo termina en E, como ya lo mencionamos, al hacerlo progresivo, la E desaparece y se sustituye con el ing únicamente. Por ejemplo, dance cambia a dancing, live cambia a living. Y un caso particular es el que tenemos con estos verbos. Verbos que siguen este patrón. Verbos cortos de una sola sílaba, donde el patrón es consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, run. Cuando esto sucede, al agregar la ing, también agregamos un duplicado de la última consonante. Es decir, que si run termina en n, al hacerlo progresivo, agrego otra n y luego el ing, running. Sucede lo mismo con el verbo put, termina en t, duplico la t, doble t, y luego ing, putting. Habiendo mencionado esto, es importante hacer una nota final. El presente progresivo se utiliza de manera muy común con la mayoría de los verbos, sin embargo, hay algunas excepciones. Hay algunos verbos que no es muy común que utilicemos en presente progresivo. Estos son los llamados non-action verbs, o también los puedes encontrar como stative verbs. Podemos traducir estos como verbos de no acción o verbos que no representan una acción física, o también como verbos estáticos, que significa más o menos lo mismo. Estático es algo que no se mueve. ¿Qué son estos verbos? Estos son verbos que representan acciones que no se ven. Acciones que, aunque son verbos, no son movimientos físicos. Y aunque sabemos que ocurren, no los podemos ver. Estos, te doy algunos ejemplos, pudieran ser, por ejemplo, verbos como procesos mentales, como think, believe, o percepciones como seem, appear, look, o acciones como has, cuando hablamos de posesión, verbos que expresan preferencias como want, like, love, ¿de acuerdo? Entre otros, la lista es larga, pero quiero que quede claro que estos verbos no son acciones físicas. Por ejemplo, cuando tú expresas una opinión y dices, I think this is great. Yo creo que esto es grandioso. Esto es correcto. I think this is great. Pero no dices, I'm thinking this is great. No dices, yo estoy creyendo o estoy pensando que esto es grandioso. Dices, pienso que esto es grandioso.
Se entiende que cuando expresas una opinión, tu opinión es más o menos permanente y no se altera. Por lo tanto, no es apropiado utilizar el presente progresivo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando dices I have two brothers. I have two brothers. Como posición, yo tengo dos hermanos. No puedo decir I'm having two brothers. Estoy teniendo dos hermanos. Porque no es algo que en este momento haga y mañana no. O ayer no. O después ya no. Cuando tienes dos hermanos, tienes dos hermanos. Punto. Es algo permanente. ¿De acuerdo? Los non-action verbs, stative verbs, verbos estáticos, verbos de no acción, son verbos que representan acciones que no son físicas, que no se ven y por lo común no se utilizan en el presente progresivo. Para terminar y para verificar que el tema haya quedado claro, vamos a hacer un par de ejercicios. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a poner atención en la primera oración, que dice Isabel blank of trash. Y vamos a completar la oración con la acción apropiada en presente progresivo. Te doy un segundo o dos para que mires las opciones. Muy bien. Si escogiste Isabel is cleaning up trash, felicidades, esa es la respuesta correcta. Hagamos la número 2. Melissa and Nicole blank are running. Toma unos segundos para ver las opciones. Si escogiste are sharing, es correcto. Melissa and Nicole are sharing a ride. Terminemos con la número 3. Rebecca blank the lights. Si elegiste Rebecca is turning off the lights, felicidades, esa es la respuesta correcta. Con esto termino yo mi presentación. Espero la explicación haya sido clara. Gracias por acompañarme. Nos vemos en otra ocasión.